Shalom, shalom. Bienvenidos a esta clase que ha sido anunciada para esta hora desde el Centro Cultural Hebraico Bnei Sion de Doral, Florida, para todo Iberoamérica. Shalom. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos a continuar en la clase de hoy con el tema que hemos venido desarrollando prácticamente en las últimas semanas, la tercera reforma. ¿Cuántos han escuchado por lo menos una clase de esas? ¿Verdad que sí? Ok, bien. Entonces es importante que vayamos armando todo lo que es el aterrizaje de este avión que hemos llamado la tercera reforma. En la clase de hoy, quiero mencionar algunos aspectos que tienen que ver con este tema que nos preocupa, a todos nos preocupa. Que la pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo es posible que el cristianismo, que una vez fuera la fuerza social más poderosa que el mundo conociera y que subvirtió el paganismo de todo un imperio, se encuentre ahora en las condiciones críticas en que se encuentra? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo es posible que nuestras naciones que recibieron el ímpetu de la reforma protestante del siglo XVI, con toda la influencia, la tremenda influencia cultural, teológica, y que produjo naciones tan avanzadas como Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, incluso Estados Unidos, y además de eso produjo indirectamente el movimiento cristiano evangélico más poderoso del mundo, y específicamente de Iberoamérica, donde tenemos mega iglesias con decenas de miles de miembros, se encuentran en las condiciones como ahora lo vemos. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas esté sucediendo? La tercera reforma de la cual estamos hablando, pienso yo, va a ser el resultado de la toma de conciencia de una nueva generación de cristianos y de una nueva generación de judíos. Están entendiendo de forma correcta lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de cómo administrar este mundo siguiendo los principios fundamentales de la Torá, de la Biblia hebrea, de la enseñanza de nuestros profetas. Y estoy viajando por toda Iberoamérica, por Europa. De hecho, esta semana me voy a Europa por unos cuantos días. Y puedo decirles a ustedes que soy testigo de ver el levantamiento, el surgimiento de un nuevo liderazgo cristiano y judío emergente. Están comprendiendo que este mundo demanda, requiere, exige, grita por la participación urgente de los hijos de la luz. Y tomando esa metáfora del rabino Shaul, la creación gime y está con dolores de parto, esperando precisamente que estos hijos y estas hijas de la redención finalmente entren en acción y comiencen a poner las cosas en orden en este mundo, antes de que vengan los incompetentes socialistas y antes que lleguen los nuevos comunistas vestidos de populismo y vestidos de globalismo, con estos programas utópicos
que terminen de destruir lo poco que nos queda de la cultura judeocristiana. Y para que esto tenga lugar, hay que reeducar al cristianismo. Y hay que reeducar el cristianismo evangélico. Y hay que reeducar el judaísmo. Porque viviendo solo para nosotros y siendo exclusivistas y elitistas, no ganaremos el mundo. Y por lo tanto, esta clase tiene como propósito, como toda la serie que hemos venido compartiendo con ustedes, tiene como propósito llamar tu atención a esto, llamar tu atención sobre esto. Llamar tu atención sobre el hecho de que Dios te ha permitido venir al mundo y vivir en un tiempo como este, y para esta hora, no para echarte fresco, no para hacer turismo en esta tierra, y nos vamos a echar fresco y la vamos a pasar súper bien, y vamos a hacer turismo, y nos vamos a divertir, pero como un subproducto, no como la meta del trabajo ingente que Hashem demanda de nosotros. Colaborar con Dios Altísimo, colaborar con Hashem, si cristiano o judío, o secular, pero con valores y principios y buena voluntad, en la redención final del hombre y en el establecimiento en la tierra de una nueva edad y de un tiempo nuevo bajo el dominio y control de Dios Altísimo. Y creo yo que este es un tiempo donde las circunstancias están dadas para volver a poner en orden los fundamentos antiguos. La escritura dice, si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? That is a powerful question. Si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? Yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, que la única cosa que requiere la oscuridad para prevalecer es que no encendamos la luz. La única cosa que necesitan los injustos para realizar su agenda es que los justos no realicen la suya. Hay una ley social, una ley que existe en la tierra, que es la ley de no espacios vacíos. Cuando hay una obra que hacer que tú no la haces, cuando hay un trabajo que hacer que tú no lo haces, cuando hay una gestión que hacer que yo no la hago, creo un espacio vacío y ese espacio vacío lo va a llenar otra persona. El daño más grande que tiene la redención no es el trabajo ni la agenda de los impíos. Es la ignorancia, el desgano y la falta de acción de los justos. La Torá dice, cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando gobiernan los injustos, el pueblo gime. Donde quiera que haya un pueblo que gime de inseguridad social, de inseguridad económica, de inseguridad en la educación, de inseguridad familiar, de inseguridad política, donde quiera que hay un grito de dolor ante una realidad de corrupción,
ante una realidad de maltrato, de violencia, de falta de oportunidades, porque están gobernando los injustos. Cuando los justos gobiernan, el pueblo está alegre. Cuando los injustos gobiernan, el pueblo está gimiendo. Por lo tanto, es hora de poner en orden los fundamentos antiguos. Es hora de realizar una reingeniería teológica y una reingeniería social y económica y política, rompiendo completamente los viejos paradigmas equivocados de la no participación en los destinos históricos de nuestras naciones y reemplazándolos con una visión integral del hombre, con una visión integral del reino de Dios prometido a todos los hombres, al judío primeramente y también al no judío. Una de las razones por las cuales el cristianismo suplantó al paganismo como religión oficial del Imperio Romano fue precisamente por poner en la arena pública el concepto judío del reino de Dios, cosa que no hizo el judaísmo, lo hizo el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas lo que ofrecía el paganismo a los paganos y lo que ofreció el cristianismo a esos mismos paganos, les ofreció el reino de Dios. Ese reino de Dios afectaba cada una de las esferas de la vida de aquella comunidad, de aquella sociedad. Y si tú miras el código real, miras la enseñanza de Yeshua, verás que Yeshua habló de muchos temas, los dos más que él habló, los dos temas más importantes que Yeshua habló, de las cosas que él más trató, hay dos que destacan. Uno, el reino de Dios. Constantemente, por donde quiera que el Ribi iba, estaba anunciando el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es la misma cosa. Simplemente que por respeto a no pronunciar el nombre sagrado de Hashem, Yud-Heh-Vah-Heh, entonces en vez de decir el reino de Yud-Heh-Vah-Heh, el reino de los cielos. Pero es la misma cosa. Yeshua inició su Avodah Hashem hablando del reino de Dios. Hablando del reino. Constantemente, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Así fue que inició su servicio público en Israel. ¿Y cómo termina? Incluso después de la resurrección, esos últimos 40 días que él pasó íntimamente con sus discípulos más cercanos. ¿Cuál fue el tema de Yeshua? El reino de Dios. El reino de Dios. Si tú miras a los discípulos de Yeshua, especialmente a Rabino Shaul de Tarso, su más conspicuo estudiante y el más influyente estudiante de Yeshua en el mundo. ¿Cuál fue el tema de Rabbi Shaul? El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida, el reino de Dios no consiste en bebida, el reino de Dios consiste en esto, en esto, en esto. Míralo al final ya cuando es un anciano allá en Roma, que unos años después lo asesinan.
¿Cuál fue el tema? El último registro que tenemos de la vida de Rav Shaul y de las últimas enseñanzas de Rav Shaul, como están en Memorias Apostólicas, capítulo 27 y capítulo 28. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios. Es el reino de Dios. El reino de Dios abarca cada uno de los aspectos de la experiencia humana. El reino de Dios, el Mahua Shammai, significa la manera como nosotros podemos administrar nuestras vidas, la manera como podemos administrar nuestras comunidades y la manera como podemos administrar nuestras naciones bajo los principios de la Torá. Y eso abarca todo. La manera como vestimos, la manera como comemos, la manera como nos relacionamos con los demás, la manera como hacemos negocios, la manera como establecemos jueces en nuestras ciudades, la manera como nos relacionamos con la creación, la manera como cuidamos de la creación. La manera como se ponen reyes y cómo se quitan reyes. La manera como se administra un pueblo. Todo eso está en la Torá. Todo eso es parte del reino de Dios. Reino precisamente significa eso. Precisamente por no entender ese concepto amplio del reino de Dios, algunos han desarrollado ciertas teologías y ciertas doctrinas que son el mayor peligro que tiene el reino de Dios. Hay una enorme cantidad de buenos cristianos y de buenos judíos que creen que los creyentes no deben envolverse en política. Oh, la política es sucia, la política es asquerosa. Los creyentes no deben envolverse en la película. El negocio de nosotros es otro. El negocio de nosotros es el reino de Dios. El negocio de nosotros es el reino de Dios. Entonces, precisamente por desarrollar ese tipo de teología están las cosas como están. Yo lo he dicho aquí un montón de veces. Aquí mismo en Miami tenemos mega churches y los alcaldes son brujos. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los más grandes peligros que tiene precisamente la tercera reforma. Y uno de los peligros más grandes que tiene la tercera reforma es un concepto equivocado de lo que es el reino de Dios. Porque si tú no entiendes el concepto del reino de Dios que lo abarca todo y que afecta todo, no vas a participar en los destinos históricos de nuestras naciones. Y por el principio de que no hay espacios vacíos, cuando tú te retiras y no participas, ¿quién lo va a hacer? Si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? El reino de Dios incluye todo un programa de instrucción espiritual, social, económica, política, para que haya paz con justicia en nuestras naciones. Porque mirando a América Latina, por ejemplo, que es el área donde nosotros vivimos, los problemas que nosotros tenemos en nuestras naciones no es falta de recursos.
Nuestras naciones están llenas de recursos naturales de todo tipo. Nuestras naciones tienen los recursos energéticos más extraordinarios. Nuestras naciones tienen los recursos en metales preciosos más extraordinarios. Nuestras naciones tienen los recursos éticos más extraordinarios, porque somos una población joven. Los hispanos somos el grupo étnico más grande del mundo. Y usted me dice, pero Rad, los chinos son 1.000 millones. ¿Es cierto? Los chinos son 1.000 millones. Los hindúes son, ¿qué? 800 millones. Nosotros somos 450 millones nada más, si juntamos a todos los países hispanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay 1.000 millones de chinos con 1.000 millones de lenguas distintas. Hay 700 millones de hindúes con 700 dialectos distintos. Pero hay 450 millones de iberoamericanos que donde quiera que tú vayas hablamos la misma lengua. Y ese núcleo demográfico y ese núcleo social que es el hombre americano, latinoamericano, es el más extraordinario en el mundo. Y consecuentemente, cuando tú miras la escritura tiene una respuesta para eso. Les mencioné que de los dos temas que Jesús habló más, el primero, ¿cuál es? El reino de Dios. Y el segundo, ¿cuál es? El dinero. Cómo administrar los recursos. Porque lo importante no es lo que te entra, lo importante es lo que se te va. No es tanto lo que ganas como lo que gastas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestras naciones? El problema que tenemos en nuestras naciones es que todas están endeudadas. Hasta aquí. Y los presupuestos nacionales tienen que usarse 50%, 60% para pagar la deuda externa. Y hay intereses en el mundo. Hay un movimiento, un deep state en el mundo. Hay una mafia de las tinieblas detrás, tratando de crear las condiciones para establecer un reino mesiánico sin Mesías. Y la razón por la que lo están haciendo es porque dominan un área de lo cual Yeshua habló más que todo después del reino de Dios. ¿Y qué esa área es? El dinero, los recursos. Léase de ahora en adelante los evangelios, el código real. Y observe las veces que Yeshua habla del dinero. El reino de los cielos es como un hombre que da a uno 1%, a otro otro por ciento, a otro por ciento. Y le dice, vayan y trabajen esto para cuando yo venga, reciba lo que es mío. Y al que ganó 10 ciudades, le dijo, te doy 10 ciudades. Al que ganó 5, te doy 5. Y el otro que no hizo nada, siervo malo y negligente. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, que nadie nos ha contratado. Vayan a trabajar en mi viña y les pagaré lo que sea justo. El reino de los cielos es como un hombre que es mercader de buenas perlas, que cuando se encuentra con la gran perla que andaba buscando toda su vida, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Observa el lenguaje de Yeshua de ahora en adelante y verás que el tema de la economía, del dinero, fue el asunto más importante que él trató después del reino de Dios. Siete mandamientos universales fueron establecidos por Hashem para la humanidad. Puedes leer esto en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Cuando Noah y sus hijos salen del arca, Hashem estableció un pacto con ellos. 1000 años antes de Sinaí. 1000 años antes de la existencia del pueblo judío, Hashem estableció un pacto con las naciones que está vigente hasta el día de hoy. Y en ese pacto con las naciones se establece la manera, los principios y los criterios por los cuales Hashem va a juzgar al mundo. Hashem no va a juzgar al mundo por el judaísmo. Hashem va a juzgar al mundo por estos 7 mandamientos dados por él mismo a las naciones. Y cuando tú miras esos mandamientos que Hashem entregó a Noah, el nuevo representante de la humanidad, establece claramente la responsabilidad que Hashem ha dado a las naciones para establecer gobiernos donde prive la justicia, el derecho y la paz. Y si tú miras la enseñanza de Yeshua, dice el maestro que cuando el Mesías venga, when the Messiah come, se sentará en su Kisea Kavod, en su trono de gloria, en su silla de gloria. Y separará a las naciones y pondrá unas a su derecha y otras a su izquierda. Lo cual quiere decir que habrá naciones que estarán al lado derecho, porque estarán alineadas con el programa de Hashem para ellas, y otras rebeldes y en contra. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Nuestro trabajo es enseñar Torah, nuestro trabajo es educar a nuestra generación, nuestro trabajo es educar a nuestros jóvenes, nuestro trabajo es educar a nuestros políticos, nuestro trabajo es educar a nuestros profesionales en los principios del reino de Dios para que ocupen posiciones de autoridad y de gobierno y gobiernen con el temor de Dios y gobiernen con los principios de Dios a nuestras naciones para que haya paz, para que haya justicia, para que haya prosperidad para todos. Pero si nosotros dejamos de hacer eso pensando que el reino de los cielos es solamente para que cuando yo me muera me voy a un hogar más allá del sol y que el mundo entero es del diablo y que el diablo es el Dios de este siglo, y tomando esos textos que hay en la Escritura, malinterpretándolos, porque no quiere decir que Él sea el Señor de este mundo, no quiere decir que Él sea el Dios de este mundo, no lo es un usurpador. Porque ese mundo no le pertenece a Él. Ese mundo le pertenece a Mashiach, a quien Hashem le prometió: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Porque al Cordero, es decir, a Mashiach, usando la metáfora de Marot Elohim, al Cordero pertenece el honor y la gloria y el poder y la alabanza y el dominio. No es a Satán. A Satán es un usurpador.
Y la razón por la que es un usurpador es porque cuando los hijos de la luz no ocupan el lugar que tiene que ocupar, ¿quién lo ocupa? ¿Quién ocupa ese espacio vacío que dejamos? Los hijos de las tinieblas. Tan serio es esto que dijo el maestro: los hijos de este siglo, los hijos de las tinieblas, son más astutos que los hijos de la luz. Más astutos que los hijos de la luz. ¿Y cuál es la razón por la que todas estas cosas pasan? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y por cuanto tú abandonaste, así dice el profeta Oseas, y por cuanto tú abandonaste el conocimiento, lo van a sufrir tus hijos. That is serious, my friend. Entonces, para erradicar las enfermedades curables, para erradicar la explotación del hombre por el propio hombre, para erradicar los programas ocultos de manipulación genética y destrucción de nuestros recursos no renovables, para la erradicación del cáncer y los demás flagelos sociales que son totalmente alcanzables si encontramos personas de bien, personas capaces, personas educadas y entrenadas en los principios bíblicos para gobernar nuestras naciones y traerlas a un nivel de libertad, de prosperidad y apropiada distribución de la riqueza con oportunidades para todos, donde todos trabajemos por todos para un mundo mejor y para una patria mejor, para el bien de todos. Si no hacemos algo ahora, y si tú no haces tu parte ahora, mañana no nos quedará otra cosa que lamentar. Nuestras naciones están comprometiendo el futuro de nuestros hijos. Aquí en Estados Unidos, que es un país tan rico, y gracias a Shem, porque todavía gozamos de libertad en este país y de ciertos niveles de seguridad que no se respiran en otro lugar, ni le llega a los tobillos, a los niveles de seguridad que todavía se manejan en este país. Cada vez que un niño nace, me va a escuchar lo que digo ahora. Cada vez que un niño nace con una deuda de $100,000 a China. Cada vez que un niño nuestro nace, ya viene con una deuda de $100,000. Cuando llega la edad de retirarse, ¿te imaginas dónde estamos? Más de $2 millones. $2 millones por minuto. Vamos acumulando en deudas. ¿Y quién las va a pagar? Coge una lupa grande, poderosa, saca tu Social Security cuando llegues a tu casa esta noche y ponle la lupa donde tú firmaste. Una lupa grande, Alex. Y ponla en tu tarjetita de seguro social y mira lo que firmaste. ¿Sabes lo que firmaste? Un pagaré al gobierno. Eso que firmaste. Y sin ese pagaré, tú no puedes trabajar en este país. Y eso en Estados Unidos. Ahí está lo que espera en nuestras naciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, señores? Estamos enfrentando a un monstruo. Estamos enfrentando fuerzas que usted no tiene idea. Estamos enfrentando fuerzas impresionantemente oscuras
maquiavélicas, dantescas, que quieren llevar a este mundo a una posición donde solamente ellos controlen y dominen. Es decir, un gobierno mundial sin Mesías. Todo lo que hacen está concebido para lograr ese fin. Y una de las herramientas que usan es la globalización. Uno de los ex-Beatles, Lennon, sacó una canción globalista. La gente la canta y no tiene idea de lo que está cantando. Imagínate un mundo sin fronteras. ¿A quién le vamos a temer? ¿De quién vamos a huir? Y eso es lo que están proponiendo, un mundo sin fronteras. Cambiar el concepto de familia. La guerra por el género. Tener un tercer baño en la escuela pública. Eliminar las fronteras. Cambiar el concepto de país. Provocar los cambios étnicos para la pérdida de la identidad cultural de las naciones a fin de poder manejarlas mejor. En Alemania, la actual primer ministra o canciller de ese país es una de las mujeres más comprometidas junto con Hillary Clinton para hacer todo este trabajo. Por eso, una de las cosas que ellos están manejando es, Europa es demasiado blanca. Y es demasiado cristiana. Por lo tanto, vamos a abrir las fronteras para que vengan todos para acá a cambiar. Miremos lo que está pasando. Aquí en América Latina, hay un país que ha sido escogido por este movimiento del nuevo orden mundial y que ha sido escogido como modelo, como un laboratorio. De sus macabros planes. ¿Y sabe cuál es ese país? Dominicana. No lo pudieron hacer en Cuba, no lo pudieron hacer en Venezuela, no lo pudieron hacer en Nicaragua, no lo pudieron hacer en Colombia. Gracias a Shem por las elecciones que hubo en Colombia, los resultados de esa elección. Que por cierto, ayer estaba yo bajando por el ascensor del edificio donde vivo y había una señora y me miró. Yo estaba vestido de civil, estaba vestido de playa, estaba saliendo con mi hija a pasar un buen rato con ella, a ver el juego del mundial, que un amigo me invitó a un asado, a ver el juego del mundial. Estaba muy deportivo y había una señora, me mira y dice, ¿usted es el Rabí Dan? Digo, sí. Me descubrió. Me dice, soy colombiana, quiero darle las gracias por lo que enseñó previo a las elecciones. Lo que usted enseñó se hizo viral y como colombiana quiero darle las gracias. Entonces se tomó a República Dominicana y uno de los planes que tienen con República Dominicana
George Soros, el que le pagó prácticamente todas las cuentas a Hillary Clinton para que ganara las elecciones, le dio un cheque en blanco, perdió $2,000 millones en las elecciones. 2,000 millones, no 2 millones, 2,000 millones. Y perdió las elecciones. Porque el plan era llevar a Hillary Clinton a las elecciones. Es el dueño George Soros es el dueño de la mina de oro más grande que tiene República Dominicana. ¿Y cuál es su propuesta? Vamos a hacer un experimento con Dominicana y vamos a eliminar la frontera. Vamos a hacer un movimiento fuerte de traer a todos los haitianos para acá, para que haya un solo país sin fronteras. Por eso que República Dominicana está en un momento eso se llama ingeniería de inflexión, de un momento de inflexión donde se parte y ahí está en un momento de inflexión, es una bisagra, está al quebrar, al partir. Entonces, ¿qué hacen? Detrás de esto está el Fondo Monetario Internacional, detrás de esto el Banco Mundial y otros intereses, grandes familias, muy poderosas. ¿Cuál es el poder que tienen? El poder del dinero. ¿Y cuál es el segundo tema del cual Jesús habló más? El dinero. ¿Y por qué el dinero? Ahora le voy a explicar por qué el dinero. ¿Cómo fue que Yeshua, en qué momento fue que Yeshua inició su Avodat Hashem, su servicio a Dios en la tierra de él? Un muchacho de 30 años. Un muchacho de 30 años. ¿Cómo fue que inició? ¿Qué fue el punto de partida, el turning point? Después de ese evento, Yeshua comienza su ministerio público. Después que él hace su tevilá y baja al agua y hace su purificación en agua. Si tú necesitas venir a mí, yo necesito ser purificado por ti, tú vienes a mí, hay que cumplir toda justicia. Tengo que purificarme. Yo también me tengo que purificar. Yo también. Eso es un tema muy, muy tremendo que vamos a tratar después. Ahí pasó algo maravilloso en la vida de Yeshua. Precioso, maravilloso. Un día vamos a hablar de eso. ¿Qué fue? ¿De qué pecado se estaba purificando Yeshua? Y esa es una, entre paréntesis, ¿no? Esa es una de las evidencias de que ese hecho pasó. ¿Por qué lo sabemos? Porque si después el cristianismo desarrolla la teología sobre Mashiach que desarrolló y que termina en los dos grandes concilios de Nicea y de Calcedonia, nunca hubieran inventado la purificación. Porque la purificación que estaba haciendo Yohanan ben Zakaya era de perdón de pecados para recibir el reino de Dios. ¿Y de qué pecados se está arrepintiendo Jesús? Es un tema que lo vamos a hablar después. Tiene que ver con el Yeseh Hará, tiene que ver con el Yeseh Hatov, tiene que ver con el dolor que él le causó a sus padres
al quedarse en el templo sin avisarle. ¿Y cómo eso se resuelve en el judaísmo? Eso es un tema fascinante que lo vamos a tratar después. El Ribi, el que cuando aquel chico le dice, aquel chico el judío le dice, maestro bueno, lo para y le dice, no me llames bueno, solamente uno es bueno, Hashem. Sale del agua, termina de hacer su tevilá, termina de hacer su purificación. ¿Y a dónde lo empuja el Espíritu? Al desierto. Al desierto. Hizo un ayuno que yo no se lo recomiendo a nadie que lo haga. De 40 días y 40 noches. No se lo recomiendo. Yo tengo una compañera, en el año 87, por ahí, 88, cuando yo hice mi maestría. Yo tenía una compañera que se metió a hacer un ayuno de 40 días y se murió. Se murió. Lo supimos después. Así que tener cuidado. Mucho cuidado. Esté seguro que sea el cielo quien le diga a usted hacer un ayuno tan largo, porque no, médicamente hablando, es imposible para una persona sobrevivir sin comer y sin beber por 40 días. Imposible. Solo Hashem puede hacer eso. Lo logró Moshe Rabenu, lo logró Eliyahu Hanabí, lo logró Yeshua. ¿Ok? Es posible que alguien más lo haya logrado. Cuando él termina esos días de ayuno, de preparación, ¿quién vino a visitarlo? ¿Le vino a visitar a alguien? El Hasatán. La personificación de Yesé Jará. Vino a visitarlo. ¿Y a dónde lo llevó? Vamos a negociar. Vamos a sentarnos a negociar. ¿A dónde lo llevó a negociar? A un monte alto. Un monte alto. No lo llevó a un valle, llevó a un monte alto. Y aquí tú y yo vamos a negociar. Mira, sacó el celular y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Everything. Ahí en el aire. Hizo, mira. Tecnología que todavía nosotros no tenemos. Así, en el aire le mostró. Dice, ¿tú ves todo eso? Todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. A mí me pertenece. Y a quien yo quiera, se lo doy. Todo esto, yo te lo entrego en la mano. Con una sola condición, vota por mí. Sigue mis instrucciones y lleva adelante mi agenda. Ahí lo tienes todo. No tienes que sufrir, no tienes que ser rechazado. No vas a tener ningún problema. Todo lo vas a tener, yo te lo doy. Simplemente trabaja para mí. Gracias al Eterno, que la respuesta de Yeshua fue la que la mayoría de nosotros no hubiese dado. Porque en tiempos de crisis, lo más común es comprometer tus principios y comprometer tus valores. ¿Cómo estaba él? En un momento de crisis, de debilidad, llevaba 40 días sin comer.
Gracias a Hashem, la respuesta que él dio. No negoció con el Hasatán. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Él no es dueño de nada. Él no es dueño de este mundo. Es un usurpador, que es diferente. Una cosa es ser dueño legítimo y otra cosa es ser usurpador. ¿Y por qué es usurpador? Por la ley de los no espacios vacíos. Cuando los justos se apartan, cuando los justos ceden su espacio y dejan de ocupar el lugar que Hashem demanda para ellos, tanto en la casa de Israel como en las naciones, ¿quién ocupa ese lugar? El Hasatán. Y aquí viene un principio, y es que el que esté sentado, el que esté ocupando lo que esa montaña representa, es el que controla el mundo. Es el que controla el mundo. Entonces, no importa lo que tú hagas aquí abajo, mientras arriba esté alguien controlando, te domina a ti abajo. Y no importa qué grandes principios tú tengas y qué grandes planes tú tengas, no importa cómo, lo bien que te comportes aquí abajo, si el que está sentado arriba, que tiene la autoridad, que tiene el dominio, no es un hombre justo, el pueblo gime. Gime el pueblo. ¿A qué vino Yeshua al mundo? Entre otras cosas, a quitar a ese usurpador de ese lugar. Y Yeshua prometió: ustedes que han estado conmigo y que se la jugaron conmigo, que trabajaron conmigo, que sudaron conmigo, que arriesgaron por mi causa, ustedes se van a sentar en tronos, juzgando a Israel, juzgando las 12 tribus de Israel. Es importante entonces que nosotros identifiquemos cuáles son esos lugares de autoridad y dominio que controlan las naciones. Que sepamos dónde es que están los puntos de poder. ¿Dónde están los sensores que manejan una nación? Que los identifiquemos y que hagamos el perfil de las personas que deben ocupar ese lugar para establecer, en base a los principios de la Torá, la esperanza del reino de Dios y de su justicia. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Esto será la tercera reforma. Esto será la tercera reforma. Entonces, ¿por qué este movimiento neosocialista y neocomunista y globalista tiene tanto poder? Porque está sentado en una montaña. ¿Sabe cómo se llama esa montaña? El dinero, las finanzas. Ellos son los que controlan. Hay mucha gente que no entiende que el Fed, que es el que sube y baja los intereses, no es un organismo de nuestro gobierno, es un organismo independiente. La mayoría de gente no tiene idea de eso. El Fed es un organismo independiente. Cuando este país se hizo y cuando se crearon otras naciones, ya estos grupos establecieron: yo soy el que voy a controlar la plata. Tú gobierna lo que quieras, pero la plata, esa la controlo yo. Por eso es que tienen tanto poder, porque están establecidos ahí, donde está el dominio. Porque se baila al son del que tiene dinero. Eso no es.
Si yo pongo la plata, yo digo qué se hace y qué no se hace. Y por eso es que tienen tanta fuerza y tienen tanta influencia. Les digo algo, cuando llegue el momento de la redención, Dios transfiere recursos a su pueblo para que su pueblo haga el trabajo. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, éramos una generación de esclavos, de más de 200 años de esclavitud. ¿Qué pasó? En una noche, mira las locuras de Dios. En una noche le transfirió a los hijos de la luz todo el oro, toda la plata y todos los recursos que Egipto tenía. En una sola noche. Los hijos de Israel no salieron huérfanos, ni enfermos, ni pobres de Egipto. Salimos ricos de Egipto. ¿Y para qué fue esa riqueza? ¿Cuál fue el objetivo de esa riqueza? Después de llenarnos las manos de riqueza, Hashem dice, de todo lo que ustedes tengan un corazón generoso, denme ahora una ofrenda. Fíjate cómo hace. Primero te lo da y después que te lo da dice, ahora de todo lo que yo te da, dame una ofrenda para construir un templo donde yo more en medio de los hijos de Israel. Usen eso que yo les he dado para construir el reino de Dios y su justicia. Entonces es hora de prepararnos, es hora de revisar todos estos postulados, es hora de volver a empezar, es hora de estar dispuestos a movernos más allá donde ahora nos encontramos, romper con los paradigmas que no funcionan y hacer sendas derechas para nuestras naciones. Y si Hashem nos envía a su justo Mesías para completar nuestra tarea, bienvenido sea. Bienvenido sea. Anima a mí. Emuná Shelema. Bebía Hamashiach. Anima a mí. Creemos en la venida de Mashiach. Creo con perfecta fe en la venida de Mashiach. Y aunque Hashem lo demore, yo sé que Él viene. Pero mientras Él viene, que me halle trabajando. Bendecido es aquel siervo que cuando su Señor regrese, lo encuentre sirviendo. Grande lo pondrá. Grande. Que nos encuentre trabajando. Que cuando Mashiach llegue, nos halle laborando. Nos halle haciendo nuestra parte por el bien, por la paz y por la redención final de la humanidad. Ahora, esto que estoy hablando acá no es un tecito que tú te tomas. ¡Pum! Ya, no es así. Esto hay que estudiarlo, esto hay que trabajarlo, hay que formar a la gente, hay que reeducarla en los caminos de la teología del reino, hay que reprogramarlas para que sepan cómo administrar nuestras naciones, cómo conquistar, cómo establecer esta reforma final y preparar así nuestra generación para recibir cuando el rey lo decida, cuando el cielo lo decida, a nuestro justo Mesías. Y entonces espero que esta clase haya tocado tu espíritu, haya tocado tu mente, incluso te haya incomodado. Porque a veces Hashem tiene que sacudirnos y sacarnos de nuestras zonas de confort. Porque nuestra tendencia es acomodarnos. Y que Él nos haga reflexionar, nos haga pensar y nos empuje
hacia aquello para lo cual Él nos está llamando. No digas en tu corazón, oye, esta clase del rap hoy está buenísima para fulano. No, no es para fulano, es para ti. Es para ti. Es para ti. ¿Ok? Es para ti. Ahora, para estudiar se requieren tres cosas. Tres cosas. Un maestro que quiera enseñar, un estudiante que quiera aprender y un libro de texto. Tenemos el libro de texto, tenemos los maestros que quieren enseñar. Solo faltan los alumnos que estén dispuestos a aprender. Y si tú sientes en tu espíritu, donde quiera que estés viéndome, si tú sientes en tu espíritu que Hashem te está llamando a formar parte de esta tercera reforma, que vas a acudir no solamente el mundo occidental, sino también el mundo oriental, es decir, toda la tierra habitada, entonces este es un momento para decirle sí a Dios. Sí a Dios. Y estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para poner en tus manos y en la mano de nuestros hermanos y hermanas en toda Iberoamérica estas herramientas que necesitamos para tomar nuestras naciones y para traerlas de vuelta a lo que ha sido y será el plan original de Dios para el mundo. Vamos a transformar nuestras naciones, vamos a tomar nuestras naciones, vamos a tener muchos duques en el mundo, porque esta es la época de los duques. Esta es la época de los nuevos empresarios del reino. Esta es la época para hombres y mujeres que estén dispuestos a pensar de pie. Esta es la época para hombres y mujeres que se pregunten seriamente qué es la razón o cuál es la razón por la que Hashem me ha bendecido. ¿Cuál es la razón por la cual Hashem ha puesto esta riqueza en mis manos? Y vamos a administrar a estas naciones nuestras como se merecen, para hacer que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se sientan otra vez seguros, se sientan otra vez felices. Para que no tengamos más 80, 90% de los embarazos de una nación en niñas menores de 16 años. Para que no tengamos 60, 70% de nuestros jóvenes que se quieren ir de su país, porque no ven que hay futuro para ellos. Para que no sigamos llenando nuestros campos santos, nuestros cementerios, con cerebros llenos de posibilidades, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, perdidos y acabados, porque no tuvieron oportunidad de desarrollar esa riqueza que Dios puso allá adentro. El reino de Dios incluye todas estas cosas. Y si entendemos esto y ponemos manos a la obra, vamos a hacer juntos lo que separados no vamos a lograr jamás. Queremos levantar jóvenes que estén dispuestos a aprender el arte de gobernar nuestras naciones por los principios de la Escritura. Queremos universitarios, empresarios, políticos, artistas, hombres de negocio. Que todo ese precioso abanico generacional que forman nuestras naciones judeo-cristianas sean educados en el arte de transformar nuestras naciones con el poder de la fe, con el poder de las Escrituras, con el poder del Espíritu de Dios. Y si Hashem te llama a eso, deja de ser un turista en este mundo y ponte a su servicio
en el área donde Él haya designado que tú eres mejor, donde tú puedes fluir. Y vamos a ver resultados extraordinarios. Y termino la clase de hoy diciendo lo que dijeron unos sabios de nuestro pueblo en la Edad Media. Hay dos cosas por las cuales Dios llora. Hay dos cosas por las cuales Dios llora. Dios llora cuando le ha dado a una persona la capacidad de hacer riqueza y se empeña en ser maestro de Torah. Y vende sus empresas y se olvida de sus capacidades de producir riquezas porque quiere enseñar Torah. Y cuando Dios ve eso, Dios llora. La segunda cosa que Dios llora cuando le ha dado a un hombre la capacidad de enseñar Torah y quiere abandonar la enseñanza de la Torah para irse a producir riqueza. Cuando Dios ve eso, Dios llora también. Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es partnership. En Israel hay una tradición, se llama Isaacar y Zabulón. Isaacar y Zabulón. Isaacar y Zabulón, dos hermanos, se llaman muy bien. Zabulón era un experto en hacer negocios, te sacaba $1 de abajo de una piedra. Isaacar era un experto en el estudio de la Torah. Pero ¿qué pasa? Si él dejaba de estudiar Torah para producir riqueza, entonces ya no podía estudiar Torah. Y el otro, si dejaba de hacer negocio para estudiar Torah, pues ya no podía hacer riqueza. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un partnership, un acuerdo. De toda la riqueza que Hashem me da, yo voy a aportar contigo. Y de todo el conocimiento que Hashem te dé a ti, tú me vas a educar a mí. Y desde entonces, siempre, Hashem en todas las sinagogas, en todas las comunidades, levanta hombres que sostienen ministerios. Y levanta maestros de Torah que sostienen a empresarios. Y el resultado es que se hace el trabajo del reino. Porque sin Torah no hay pan. Y sin pan no hay Torah. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que junte sus manos para hacer juntos, unidos, lo que separados no podemos hacer. La tercera reforma está ahí, esperando por nosotros. Yo estoy dispuesto, créanme. I'm ready to go. Pero yo no lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda, necesito tu respaldo para que esto trabaje y para que esto funcione. Juntos haciendo lo que separados no podemos hacer. Y David, el rey David, estableció un principio, el principio de que el que va a la guerra y el que sostiene el campamento, cuando se reparte el botín, reciben partes iguales. Cuando Mashiach venga y su galardón con él, no me va a dar a mí más que a ti, ni a ti más que a mí. Nos va a dar exactamente lo mismo, porque este es un trabajo de todos. Yo bajo al pozo, pero tú sostienes la soga. Imagínate si me la suelta. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que cuando venga Mashiach lo encuentre sirviendo a Hashem. Shalom, shalom. Shalom, shalom.